Vamos a iniciar en compartiendo pantalla. Antes de iniciar con las presentaciones que tenemos hoy, el día de hoy, quiero hablarles un poquito acerca de los trabajos. Primero, con los trabajos, algunos cumplieron con la normativa. Es importante leer las instrucciones o en su momento, bueno, las instrucciones están dadas en la hoja, pero además de eso les dije anoten en su cuaderno. Quiero agradecer a señor Sandra Barrera, los trabajos muy buenos. Sandra Barrera, señor Sandra, muy buenos los trabajos. Realmente, pues yo creo que si todos agarraran la normativa así, creo que pues bonito, ¿verdad? Cuando uno sigue el lineamiento y de esa forma poner las ponderaciones respectivas, ¿verdad? Pero hay unos trabajos que les dije justifiquen su trabajo y algunos tal como lo bajaron de Google, así lo hicieron. Otros que estaban en negrita, resaltados, tampoco, ¿verdad? Otros que están subrayados, no. En ese caso usted lo debe ordenar, lo debe de... Eso cuando digo resaltado y sin justificar fue en las investigaciones. Hubo alguien que también en el análisis solo escribió 3 líneas en el análisis, 3 linitas y lo dejó en una hojita, o sea, como que si dijéramos afirmaciones así u oraciones, ¿verdad? Por ejemplo, la fauna y la flora son importantes en Guatemala, una linita así, era una de parte de del análisis, ¿verdad? Y Guatemala es un país que tiene muchos volcanes. Oracioncitas así, tan sencillas que eran el análisis, por eso tanto esa parte no se puede ponderar porque no era ese el objetivo que se había pedido. También con respecto a las instrucciones, ¿verdad? Recuerda que una instrucción de un trabajo es importante, por qué, de dónde se parte en cuestiones de la introducción, ¿verdad? Normalmente a veces se acostumbra el presente trabajo y hasta allí. Entonces tal vez no se arrancaría con esos términos, ¿verdad? Sino que el trabajo contiene la secuencia de o dentro del curso de la historia de Guatemala 2 se involucra o tal situación, ¿verdad? Habría que empezar desde ahí en cuestiones de la introducción, aunque esos detalles pues no son muy relevantes, pero sí en cuestiones de forma, porque hay algunos que en su momento no lo justifican o solo escriben 5 oraciones de introducción. Entonces sí creo que los trabajos fueron revisados y de esa forma sí tienen la ponderación. Como es el primer trabajo, espero que ya en el segundo pues los lineamientos sean cumplidos y de esa forma pues ustedes obtengan la ponderación respectiva. Quiero, por ejemplo, en este momento dar las indicaciones de qué es lo que va a hacer en cuestiones de trabajo y de esa forma poder dar las instrucciones desde el inicio y que usted la vaya tomando en cuenta y lo anota en su cuaderno, por favor. Ah, algo más también. Recuérdese que en el análisis también eran 5 preguntas y 5 respuestas, ¿verdad? Y muchos lo hicieron bien. También eran los puntos vistos en clase que algo importante de los puntos relevantes que tocamos en clase, unos 3 puntitos, ¿verdad? No era de que escribieran toda la historia o lo que estuvieron hablando todos los compañeros. 3 puntitos relevantes de lo que hablamos en clase. Entonces, de igual manera lo vamos a hacer en esta oportunidad. Los puntitos claves en clase van a ir en el primer trabajo. Los puntos claves en clase van a ir en el primer trabajo. Y usted le puede titular como puntos claves en clase o como puntos específicos o como puntos en clase. De esa manera creo que hace un apartadito y es lo que va a agregar extra dentro de su primer trabajo. También hubo alguien que escribió en la fuente, mire, y por favor, todos los trabajos, si usa Arial o usa Calibri o cualquier otro tipo yo les pediría de favor que ubiquen solo esos 2 tipos de letra, Calibri o Arial, ¿sí? Entonces, de esa forma podemos verificar mejor los trabajos. Sus trabajos justificados quiere decir que van llenos de izquierda a derecha, ¿verdad? Sus trabajos deben de ir justificados, ¿verdad? Hubo alguien que me llenó con una fuente 18, imagínense, y vine y reducí el trabajo y realmente es poquito lo que hizo. También es importante en ese lado que no use un tamaño de la fuente muy grande, ¿verdad? Entonces, la fuente va a ser 14, la fuente 14 para sus trabajos, por favor, y los tipos de letra puede ser Calibri o Arial, ¿sí? Entonces, eso sería.
Ahora con respecto a las instrucciones para estos trabajos, quiero dar las instrucciones para estos trabajos y quiero compartir el documento que ustedes ya lo tienen en plataforma. Ustedes ya lo tienen en plataforma, pero también se lo voy a dar acá para que usted en su momento pues tenga la idea y si tiene preguntas lo puede hacer. El documento que subí puede buscar en otra fuente si lo quiere fortalecer, aunque ahí ya hay bastante material para que usted lo pueda hacer, ¿verdad? También tiene grafía, el trabajo que le envié en el material de apoyo. Lo que va a hacer en el primer trabajo es un PNI. El PNI puede tener, acá de una vez lo vamos a corregir. Aquí tenemos, dice, de 2 a 3 hojas máximo. Si entrega 2, no hay problema. Si entrega 3, no hay problema. Pero no me voy a entregar 1 ni 4. Entonces manténgase dentro del margen. Aquí sí lo dice 2 o 3, ¿verdad? Entonces de esa forma va a ser un PNI. Lo positivo, lo negativo, lo importante o lo interesante dentro de todo el régimen conservador. Eso es lo que va a ser dentro del primer trabajo. Agregado a eso, va a escribir los puntos claves o los puntos vistos en la clase. Eso es lo que va a entregar en el primer trabajo. Mucho ojo con esto también. En plataforma, acá es importante. Mire, acá tengo la realización del trabajo, 6 puntos. Participación y asistencia, 1 punto. Entonces, si a alguien no le pregunto, obviamente, pues no hay problema. Pero su asistencia debe figurar ahí también, ¿verdad? El asunto, ¿verdad? De que sí está participando, porque a veces alguien se conecta y le pregunta a uno y no está, entonces ahí lo vamos a ir marcando la persona que no esté, ¿verdad? Porque si no, no sería el asunto así, de que solo se conecte y ahí aparece como que esté conectado y no está. Entonces, no sé si están claras las instrucciones para que usted en su momento, pues, porque alguien que no se conecta después está preguntando, mire, ¿y esto cómo lo quiere? Mire, ¿y esto cómo lo voy a hacer? Cuando las instrucciones están en la hoja que se les da y también reforzamos las instrucciones acá a través de este medio. No sé si hay preguntas con respecto a esta primera hoja. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene preguntas? Buenos días, licenciado. Y bueno, Sí, yo tengo una pregunta. ¿Usted necesita 2 hojas de contenido de ajá, aparte lo de la portada. positivo, lo negativo y lo... ¿Perdón? Ah, no. Buena pregunta, ahí está, gracias. Así tienen que ser. No, prácticamente usted va a hacer un formato de 3 columnas, ¿sí? O pudiera ser un formato de 3 columnas, o pudiera ser que en una hoja escriba lo positivo, en una hoja lo negativo y en una hoja lo interesante. O puede ser que haga un formato donde pase de la primera hoja a la segunda y a la tercera. Ya el diseño ustedes lo eligen, ¿sí? No estoy pidiendo que lo hagan así directamente, que pase de la primera a la segunda y a la tercera. Pero si usted lo hace en un formato que le da continuidad, pasando de la primera a la segunda y de la segunda a la tercera, o de la primera a la segunda en su defecto, si solo hace 2 hojas, puede ser un formato de 3 columnas, donde usted le va a escribir lo positivo, lo negativo y lo interesante. Ajá. No sé si queda claro para ustedes, señor Wendy. Sí, licenciado, muchísimas gracias. Muy bien, muy bien. Gracias por Licenciado, su... buenos días. Sí, buen Perdone la día. consultita. Ajá. Buenos días. Sí, buen día. Disculpe la consulta. Estoy un poquito mala. No sé si me escucha. Sí, le escucho, señor Sandra. Disculpe, el PNI que usted está pidiendo tiene que abarcar como mínimo 2 hojas o hasta máximo 3 hojas, es lo que comprendo. Correcto, sí. Ah, bueno. Muy amable, De gracias. puntos relevantes del historial de de lo que corresponde al régimen conservador, ¿verdad? Porque eso es grandísimo, es extenso, ¿verdad? Pero inclusive si vamos al libro es grandísimo, ¿verdad? Entonces estamos extrayendo un poco nada más de lo que corresponde al régimen conservador, que esta situación pues duró 30 años, ¿verdad? No sé si alguien más tiene preguntas, disculpen antes de pasar a la otra hoja de instrucción. Licenciado, buenos días. Y profe Nelson Nájera, diga. Este,
Usted estaba hablando hace ratito que se pueden hacer columnas, pero si hablamos de 3 hojas, no pudimos meter las 3 columnas en las 3 hojas. Bien, la podría ubicar en posición horizontal y sí se puede, pero Pero para que sean las 3 hojas así corridas, mejor, sí, bueno, en mi caso diría yo que hacer una columna por sí, cada punto, como como es el PNI, ¿verdad? exacto. Sí se pueden hacer así una sola Sí, columna por cada. exacto, sí puede trabajar lo positivo en una hoja, lo negativo en la otra y lo interesante en la otra. Sí se puede. Ah, va. Sí, 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 Ajá, está bien, gracias. ajá, sí se puede, Ah, aunque, y sí, diga, otra consultita nada más sobre el primer trabajo que entregamos. Bueno, en mi caso yo puse en las preguntas, puse 5 respuestas, lo puse en rojo para que se viera más. eso no hay Y, problema, eso no hay problema porque estaba marcado que eran las respuestas. Ahí no hay problema en ese color. va, está bien, solo esa duda tenía, Ale, gracias. Va, muy bien. ¿Alguien más que tenga dudas con respecto al trabajo que se está dejando o que tenga dudas con respecto al trabajo que entregó? Si es que lo manifiesta ahorita. Estamos en esos detallitos porque quiero afinar esa parte para que quede bien, bien definido las instrucciones y entonces ahí pues, y usted si gusta lo puede anotar, aunque aquí en la instrucción no dice que en una hoja, pero como aquí en clase lo estamos marcando, que puede hacer una hoja lo positivo, en una hoja lo negativo y en la otra lo interesante, entonces aquí ya las instrucciones las tiene pues ya proporcionadas, creo que allá no hay ningún inconveniente a la hora de ejecutar su trabajo. ¿Más preguntas? Lick, buenos días. Ajá, buen día. Profesor Este, es Nájera, ¿sí? Diga. Nick, yo tuve un problema en la entrega del segundo trabajo. Ajá. Cuando iba a subir el trabajo, se me venció mi internet y ya no lo logré subir a la plataforma. Usted me escribió, ¿verdad? Sí, le escribí, dijo que me iba a hacer el espacio y Sí, pero, bueno, ajá, siempre siempre. cuando sea así, recuérdenme, ahora sí les voy a decir algo. Es importante, ¿verdad? Que como el tiempo está previsto, inclusive en las instrucciones de plataforma dice, ¿verdad? Que es importante cumplir en el tiempo establecido para que no haya inconveniente. Claro, a veces se dan los casos como este y por esta vez yo le voy a aperturar ahí para que usted lo pueda entregar. Pero en una próxima es importante, ¿verdad? Verificar que su internet, me imagino que cuando uno ubica su plan, ya sabe en qué momento se le va a vencer, ¿verdad? Para tomar esa Ujú. consideración, ¿verdad? Y yo con mucho gusto en esta oportunidad le voy a apoyar. Gracias, Vic. Muy bien. ¿Alguien más, por favor? Y si no entramos ya a lo que es la clase, vamos a explicar la otra hojita de una vez. Permítame un momentito. En el segundo trabajo lo tienen también en plataforma y dice lo siguiente. Realice las actividades correspondientes con instrucciones del catedrático. Hablando siempre del régimen conservador, instrucciones. Con el documento proporcionado en plataforma realice lo siguiente. Realizar una línea de tiempo de los hechos históricos del régimen conservador. Estructura del trabajo, portada, introducción, línea de tiempo y 2 conclusiones. Entonces, también tiene acá una línea de tiempo, un ejemplo, cómo podría ser, ¿verdad? Y tiene dos modelos en cuestiones de. Ahora acá, este trabajo, acá corrijo esta parte. Aquí yo escribí participación y asistencia. Aquí el trabajo va a valer 7 puntos. Ya lo voy a corregir en su momento porque el trabajo realmente vale 7. Y las participaciones de asistencia son en las 2 sesiones. Lo voy a borrar. Claro que en plataforma va a aparecer, ¿verdad? Por favor, es importante tomar en cuenta eso. Ahí aparece que asistencia, un punto, lo estoy corrigiendo por medio ahorita acá, aunque en plataforma lo voy a editar también para que les quede cabal los 7 puntos. Y en la primera hoja les van a quedar los 2 puntos de participación y asistencia que corresponde a las 2 sesiones del día de hoy. ¿Sí me explico? Sí, Lick. Muy bien. Entonces, ahí tiene los modelos. Usted puede usar otros modelos de línea de tiempo. Yo solo les ubiqué 2 acá para que usted tuviera una idea y que al final qué es lo que se pide, ¿verdad? Entonces, la línea del tiempo, claro que aquí tiene poco texto. Usted puede agregarle cuadritos, un poquito más de texto. Allá usted decide en su momento una línea del tiempo, ¿sí?
No sé si hay alguna duda con respecto a este trabajo que tiene una ponderación de 7 puntos y el cual será entregado hasta el día miércoles 7, si Dios lo permite. Lick, fíjese que yo quería comentar algo. Ajá. Viera que hace poquito que entregamos un trabajo con la licenciada de Sociología, Ujú, subimos un mapa mental. ujú. Viera que no sé si a todos nos pasó o solo a mí, pero yo hice el mapa mental en la compu y todo eso, entonces ya cuando lo mandé a mi teléfono para subirlo en la plataforma, aparecía desordenado. Y entonces ya lo quise subir en fotos, pero ya no pude porque me tiraba error de no sé qué, un montón de cosas. Entonces yo tengo esa duda, si no sé si lo puedo subir así, si, por si se desordena la línea de tiempo. Bueno, normalmente usted lo puede hacer, como usted si lo hace en Excel o lo hace en Word, dependiendo de lo que lo vas a hacer. Después, si supongamos que lo hiciera en Excel o lo haga en Word, para que no se le desordene, puede tomar una captura y ya solo pega la captura cuando ya la va. Por ejemplo, este fue hecho, digamos, normalmente, ¿verdad? Y después lo hicieron por captura para que ya no se moviera. Entonces quedó como una imagen. Ah, ya. Ajá. Porque es cierto, a veces, ¿sabe cuál es lo que pasa? Que son los ambientes de trabajo. Por ejemplo, alguien tiene un Word que es un 2013, yo tengo un 2019, entonces cuando usted me lo envía se va a desordenar. Pero si está en una imagen, no hay problema. Ah, sí, Ajá, si está entiendo. en una imagen, no hay problema, ¿verdad? Entonces sería de tomar en cuenta esa parte para que no se le dé ese inconveniente. Va, gracias, oye, muy amable. Ujú. ¿Alguien más que Licenciado, tenga? perdón que intervenga. A veces los formatos, si no los convertimos en PDF, es cuando el otro Ah, interlocutor que abre, ¿verdad? El archivo, es cuando se desconfigura. exacto. Posteriormente, compañero, debemos de ya modificarlo en PDF antes de enviarlo, porque si lo enviamos en Word, ahí es la dificultad, ¿verdad? Es cierto, Del precisamente formato. eso es lo que hablaba, ¿verdad? De que si son los ambientes de trabajo que no son iguales, entonces se desconfigura. Además, en el celular cuando lo vemos tal vez todo partido porque por la pantalla que es pequeñita también, ¿verdad? Ahí como que va desordenado en el celular y aparentemente está ordenado. Cuando lo enviamos ya después se lo abrimos en un monitor grande, entonces ya no hay problema, ¿verdad? Entonces a veces se ve como que estuviera fraccionado, pero cuando realmente no es así, sino que es la pantalla mínima que tiene el celular, ¿verdad? Entonces, gracias, señor Sandra, por su aporte. Bueno, entonces creo que si no hay más dudas, entramos a la clase directamente con las presentaciones. No sé si hay más dudas con respecto a esto. Ya voy a modificar en plataforma los 7 puntos y los 2 de participación en su momento de las sesiones. Buenos días, licenciado. Sí, buen día, señor Diana. Con una Dime. consulta, cualquiera de los dos trabajos los podrían realizar en Canva. Sí, los puede realizar. La de las línea del líneas de tiempo y tiempo. la primera tarea. Ajá, de las líneas de tiempo. Ah, o sea, todo, dice usted. Exactamente. Sí, lo puede realizar, sí. Porque usted crea las imágenes y pega sus textos, dice usted. Sí, o sea, lo haría todo en Canva, después pegaría la imagen en Word para poder Ah, enviar el trabajo. para darle presentación, dice usted. Exactamente. Ah, va, no hay problema, señor. Sí, ahí es creatividad del alumno, sí, correcto. Ok, gracias. Ajá. Bueno, no sé si hay más preguntas, disculpen, y si no, concluimos hasta ahí con respecto a por qué es importante las instrucciones, que es lo que más interesa ahorita para que sus trabajos pues sean bien bonitos, bien presentables y de esa manera pues obtengan la nota que les corresponde, ¿verdad? Todos sus trabajos fueron revisados y creo que fueron considerados con ciertos puntos. Algunos les ubiqué en la parte, a los que no le ubiqué nada y le marqué 7, obviamente, porque está bueno, ¿verdad? Entonces, no, ya no les hice consideraciones y a unos que les ubiqué 7 también les hice ciertas consideraciones en su momento. Pero eso sí, sus trabajos están revisados. Y si hay alguno pendiente por ahí, como exponía el profesor que no se le terminó el internet, después de terminar las sesiones, ahí me vuelve a recordar para abrirle el portal y de esa manera poder darle oportunidad que pueda subirlo. También cuando se hacen, en este caso, alguien solicita que se le aperture, en este caso, como el profesor que tuvo ese inconveniente, por esta vez, pues claro, voy a tomar la consideración.
Cuando yo abro esa, solo hago con excepción de usuario. Significa que solo a él se la estoy aperturando. En su momento alguien dijo, miren, ahorita suban porque está abierta antes de que la cierren, ¿verdad? El Liquid realmente solo se le aperturó a la persona interesada. Lo demás ya no se puede aperturar. Se hace solo unas ciertas excepciones, ¿sí? Entonces, vamos a dejar de compartir Licenciado, entonces lo que perdón. tenemos en pantalla, ¿sí? Licenciado, perdón, con la asistencia del sábado pasado no aparece en la plataforma. No podemos ingresar, si se recuerda la Ah, asistencia, sí, no pero aparece. no importa. La vez pasada se los ubicó, esta vez no tienen asistencia así en digital o en la plataforma no hay, porque ustedes no pudieron marcar. Los de la otra sección sí lo hicieron todos, no sé qué pasó ahí con ustedes, ¿verdad? Pero lo importante es que de ustedes ninguno marcó. Con uno que marcara, ahí abortaba todo. No sé si se pusieron de acuerdo en no marcar o realmente no pudieron. Va, no hay problema, pero al final yo les dije que queda sin efecto, modifiqué el campo para que sean 7 puntos y ahí estamos. Muy bien. Por favor, vamos a compartir ahorita las presentaciones y vamos a iniciar. Tenemos acá, pues, la primera presentación, hablar un poquito acerca de la trayectoria de lo que corresponde al régimen conservador. Y todo esto es del documento que tienen en plataforma, ¿verdad? En el régimen conservador hubieron contradicciones y causas de su caída durante el periodo de Rafael Carrer. Sabemos que este personaje, pues, estuvo mucho tiempo en el poder. Y si hablamos en el historial de que cómo estuvo, por qué entró, cómo fue, ¿verdad? Creo que hay una historia, ¿verdad? Después de la caída del doctor Mariano Gálvez, varios conservadores gobernaron nuestro país por 30 años, que fue lo que abarca el régimen conservador. Pero quien ejerció el cargo por más tiempo fue el general Rafael Carrera, quien asumió la jefatura del Estado de Guatemala el 11 de diciembre de 1844. Hasta su muerte el 14 de abril de 1865. Si vemos ahí en el rango de tiempo, ¿verdad? Del 44 al 65, ¿cuántos años estuvo este personaje? 21 años, no se 21 años, estima. ¿correcto? Puede afirmarse que pese a su escasa cultura, poseía una vivaz inteligencia y era un valiente militar. Sabemos que Rafael Carrera era un militar, ¿verdad? Y que asumió la presidencia en esa fecha y que estuvo, pues, de alguna forma, bajo ese tiempo, ese intervalo, pues, gobernando nuestro país, ¿verdad? El 7 de diciembre, bueno, si hablamos en cuestiones de eso, ¿verdad? Aquí tenemos muchas fechas de acontecimientos muy importantes, ¿verdad? El 7 de diciembre de 1844 renunció del mando el presidente don Mariano Rivera de Paz y el 11 del mismo mes asumió la presidencia el general Carrera por virtud de un decreto de la Asamblea Legislativa que rezaba en defecto o por renuncia del consejero en ejercicio. O sea, el presidente renuncia y él de alguna forma asume ese cargo, ¿verdad? Se haga cargo del gobierno del Estado el comandante militar, pero a través de eso hubieron muchas dudas. Y aquí dice, ¿verdad? Sin embargo, hubo algunas dudas sobre la legitimidad de tal decreto y para disipar las carreras se separó del mando el 25 de enero de 1845, haciéndose cargo del mismo el señor Joaquín Durán. Pero el 3 de junio del mismo año quedaron resueltas las cuestiones jurídicas planteadas y Carreras reasumió el gobierno. O sea que del momento que lo asumió, quizás por el poder que se tenía a través de lo militar, ¿verdad? Digamos que asumió, pero habían ciertas discrepancias, ciertas dudas y en su momento habían que resolverlas, ¿verdad? Y por esa razón es que él, pues, se retira prácticamente para poder solventar las situaciones y de esa manera pues vuelve a asumir el gobierno que le corresponde o el tiempo que estuvo en su momento. Durante este primer periodo de gobierno sucedieron algunos hechos muy importantes, así como otros casi incandescentes. Pero así mezclados como ocurrieron, como lo escribimos, durante este periodo se inauguró en la capital el alumbrado público, el cual era muy deficiente
consistía en unos faroles de mecha colocados sobre los postes en las esquinas de las calles. El encargado de prender al atardecer y de apagar al amanecer era un sereno, así le llamaban a la persona, ¿verdad? El cual llevaba consigo una escalería de madera que le servía para el propósito ya mencionado. Imagínense, en cuestiones de historia, así era el alumbrado público antes. En otros términos conocidos como candiles, ¿verdad? Un candil, o sea, una mecha quizá con solvente, con gas o no sé, ¿verdad? En su momento así era la situación. Pero este personaje vino y bueno, ya hace la inauguración del alumbrado público a través de energía eléctrica. Veamos acá. También de esta época data el primer cuerpo de policía. Mire, ya son hechos importantes. El alumbrado público ya es un hecho importante que el gobierno de Rafael Carrera pues aporta para nuestro país. También dice que en esta época data el primer cuerpo de policía que patrulló la ciudad en forma sistemática. O sea, que como antes no había, ¿verdad? Pero él de alguna forma implementa eso, ¿verdad? Es verdad que durante la época colonial, el alcalde de primer voto contaba con ciertos agentes de la autoridad llamados corchetes, pero en justa razón, esos pobres vigilantes no podrían ser llamados un cuerpo de policía. En la época que estamos estudiando, la vigilancia nocturna era ejercida por los serenos, a quienes ya se mencionó, en tanto que el mantenimiento de la paz ciudadana durante el día era desempeñado por un cuerpo de vigilantes. O sea que en la noche, más que todo, eran los serenos que se encargaban de alumbrar o de ir a encender, ¿verdad? En su momento. Y en el día, pues a través de un cuerpo de vigilantes, quienes los guatemaltecos bautizaron como los asoleados, aludiendo a la contrapartida que hacían los nocturnos serenos. O sea, un cambio, ¿verdad? Unos en la noche, los nocturnos serenos y los vigilantes asoleados, ¿verdad? Pregunta de examen. Entonces, es importante, ¿verdad? Aludiendo a la contrapartida que hacían los nocturnos serenos. Esos asoleados iban uniformados con un traje color verde fuerte, por lo que también se les llamaba perejiles. Mire, a los asoleados o vigilantes también se les llamaba perejiles. Llevaban una guisa de arma defensiva, un sable colgado de la cintura y eran por lo general descalzos, ¿verdad? Entonces, los vigilantes, asoleados, perejiles. Estamos hablando del mismo personaje, ¿verdad? Muy bien. Todos los puntitos es importante ahí resaltarlos o en su momento escribirlos, porque de repente se me ocurre hacer una pregunta después. Pasamos al siguiente año, 1846. En el año 1846 se realizó una obra que consistió en levantar una fortaleza sobre las alturas de Buenavista destinada a proteger la ciudad de Guatemala, llamado Cuartel de San José de Buenavista, en memoria de la victoria alcanzada el día de San José de 1840, cuando se recuperó la ciudad. El fuerte de San José fue construido por albañiles guatemaltecos bajo la dirección del agrimensor don José María Cervantes. Existió durante casi un siglo, sirvió durante muchos años como cuartel de artillería. Finalmente fue destruido en octubre de 1944, cuando una granada cayó dentro de la Santa Bárbara o polvorín del fuerte, lo cual causó una andanada de explosiones y severos incendios, ¿verdad? Entonces acá pues también vemos en el año 1846 esta obra, ¿verdad? Que sirvió de mucha fortaleza y que de alguna forma pues casi 100 años, 98 años, si puede ver acá, 1846 a 1944, 98 años que estuvo al servicio pero que en su momento fue destruido y ya más adelante va a ver por quién fue destruido, ¿verdad? Y que hubo una confusión en su momento, creyendo que el cuartel de San José había, pues, como se había sublevado contra otro, y fue el que le había, pues, de alguna forma tirado para que destruirlo. Ya más adelante lo vamos a ver. Tenemos acá indudablemente el más grande de los sucesos acaecidos durante el periodo de 1844 a 1848, lo constituyó la fundación de la República de Guatemala
el 21 de marzo de 1847. Pero en ese importante hecho histórico le dedicaremos un lugar por separado. En el año de 1848 fue de mucha inestabilidad política porque las facciones llamadas los Lucios y los Cruces sembraban la intranquilidad en el país. El 15 de agosto del año citado, el presidente Carrera consideró que el malestar personal en su contra, por lo que dimitió el mando, dejando que la Asamblea eligiera a su sucesor de acuerdo a la ley. El día siguiente, 16 de agosto, asumió la presidencia de la República con don Juan Antonio Martínez, miembro del Partido Liberal. Carrera, entre tanto, se tomó unos días para asuntos personales en Sansur, Palencia, y el 26 de agosto de 1848 parte hacia un destierro autoimpuesto y autoaceptado, no sin antes recibir honores militares decretados por la Asamblea, atenía su condición de expresidente de la República. Muy bien, ya podemos aquí ver algunos hechos importantes de este personaje, ¿verdad? Retomando un poquito lo que hemos visto. ¿Cuál fue uno de los primeros puntos importantes que creó el gobierno de Rafael Carrera? Vamos a preguntar acá. Azul y Yesenia García Blanco. Mencióneme uno nada más para darle oportunidad a otro, ¿sí? Después de haber dado lectura a esos puntitos. Buenos días, licenciado. ¿Sí, buen día? Pues primer punto importante es la Asamblea Legislativa. Ujú. Muy bien. Esa. Ujú. ¿Qué me puede decir otro punto importante, María Estela Albizuris? El régimen conservador. Bueno, ese era todo el lapso, pero dentro de ese, un punto importante que se dio dentro del gobierno de Rafael Carrera. El alumbrado público. Ah, muy bien, ahí sí estamos, el alumbrado público. Señor Nancy Cornell. Los que encendían las mechas, ¿cómo se les llamaba? Los faroles, Los que, esos eran los faroles, sí, pero los que la encendían, ¿cómo les llamaban? los perejiles, No. Ayúdele, señor Glenda Pérez. Vamos, señor Glenda Pérez, usted puede. ¿No? Licenciado. ¿Sí? No se le llamaba el sereno. Ajá, los serenos hasta una escalera, dice que andaban llevando para subirse y encender las mechas. Yo le digo los candiles, ¿verdad? Ahí solo dicen las mechas y los faroles. Muy bien. Y vamos a ver a señor Maybel Incamey. Los que estaban en el día, ¿cómo les llamaban? Los que estaban en el día. Sí, O sea, ¿cómo? sí. ¿No? Perejiles. ¿Ah? Los perejiles. Ah, muy bien. Tenían otros nombres con los que titulaban, ¿verdad, profesor Obed Barco? Diga los otros nombres. A los que vigilaban el día les llamaban vigilantes asoleados y los de la Ajá. noche Ajá. unos serenos. Vigilantes asoleados, perejiles, ¿verdad? Elegidos por el color del uniforme que usaban. Exacto, por el color del uniforme. Ajá, muy bien. Gracias. También hubo otro punto importante que ellos aportaron. Jessica Romero, ¿cuál fue otro punto importante que este gobierno en su momento aportó para el pueblo?
Licenciado, buen día. Sí, buen día. Otro aporte que se hizo fue la aparición del cuerpo de policía, si no estoy mal. Ajá, el cuerpo de policía, ajá. El alumbrado público, las asambleas legislativas, ajá. Y también, bueno, ajá. Y vemos en su momento, esos son algunos de los aportes importantes que este gobierno pues proporcionaba, ¿verdad? Y también vemos la historia acá, la pantalla que tenemos ahorita, de este inmueble o esta fuerte cuartel, ¿verdad? Del San José en Buenavista, el cual fue construido, se realizó, que consistió en levantar una fortaleza en el año 1846. No sabemos qué tiempo pues se llevó para construirla, pero sabemos que era con el ideal de una victoria ganada, ¿verdad? La cual fue ganada en el año de 1840 y en honor a eso hicieron ese cuartel, ¿verdad? En memoria de la victoria alcanzada. También es importante tomar en cuenta eso. Se realizó una obra que consistió en levantar una fortaleza sobre las alturas de Buenavista destinada a proteger la ciudad de Guatemala, llamado Cuartel de San José de Buenavista, en memoria de la victoria alcanzada el día de San José de 1840. Más adelante vamos a ver algunas de las complicaciones que hubo con los países centroamericanos en la otra sesión. Ya estamos para concluir esta. Vamos a cerrar esa y aperturar de una vez la otra, porque esta ya se terminó. Solo voy a hacer un screen, por favor. Voy a hacer un screen. Por favor, enciendan su cámara. Por favor, todos les voy a suplicar que enciendan su cámara a ver si todavía me da tiempo, porque ya se terminó.